a 28 días. Entonces, eso significa que ya deben estar preparando el informe. Mañana van a romper los jóvenes que son del jueves, los que continúan ya rompen sus puertas a 28 días. Y las exposiciones, los trabajos va a ser la próxima semana. Los del miércoles hacen en el miércoles en el laboratorio la exposición y los del jueves tendrán que hacer el día jueves en el laboratorio. Ya no olvidarse de eso, tienen que entregar su informe. El primer informe es en Word, que tiene todo lo que hemos hecho, desarrollado desde la primera clase hasta la última, todos los ensayos que se ha hecho y los comentarios que tienen que hacer en conclusiones y en recomendaciones, ¿ya? Ya cada uno sabe cuánto ha salido, ya también tiene la ingeniera, tiene también los valores que han hecho en la huelga, los que han roto en 14 días en la huelga, ya también todos los datos están y tienen que ponerse ustedes en el informe, ¿no? No olvidarse entonces, entre el día miércoles y el jueves se van a exponer de la próxima semana, se exponen todos los informes, sin, ¿cómo se llama? Tienen que estar en presencia todos los componentes del grupo y se va a elegir una persona para que pueda exponer. La exposición se hace en PowerPoint o cualquier otro software que permita proyectar. Ya no van a hacer exposición con el Word. Pucha, ahí sí se hacen acreedor de una nota muy mala. Se hace la presentación en PowerPoint o en otro o tipo de software. Tienen que presentar entonces el Word terminadito, bien terminado, el Word y, ¿cómo se llama? El PowerPoint que van a exponer, ¿ya? Yo voy a elegir a qué joven o qué señorita va a sustentar de acuerdo a su grupo, ¿ya? Por favor, los que faltan ya se hacen acreedor al cero. Entonces ya tendrían una nota cero en las evaluaciones continuas. Así que vean la manera como deben presentarse. Estoy hablando ya, mira, con una semana de anticipación. No hay ningún tipo de excusa. Ya si tienen otros cursos, no sé, conversen, vean la manera, de tal manera que el día de la exposición tiene que estar todo como debe ser. Bien, a ver, vamos a continuar entonces en esta clase. Vamos a colocar aquí. Habíamos visto nosotros, ¿se ve, señorita delegada? ¿Se puede ver? No, no está presentando nada. Ya voy a presentar, a ver, un ratito, one moment, please. Ya está. A ver, Sí, ahora ahora sí, sí se puede. ya, correcto. Entonces vamos a presentar, vamos a hacer más o menos una breve exposición de lo que hemos determinado aquí, las roturas que se generan, ¿ya? La primera, modo de repasar, por favor, apréndanselo bien, tengan todas las diapositivas, sáquenlo, imprímanlo para el día del examen, porque voy a tomar de esto, ya saben que yo tomo de lo que hago. Bien, algunas cositas sí les varío para que puedan y puedan, ¿cómo se llama? Razonar un poco, ¿no? Entonces, esto era la rotura planar que habíamos explicado ya. Habíamos preguntado si hay alguna duda, no había ninguna duda. Entonces, acá tenemos dos casos que se presentan, ¿no? Dos casos que se presentan. Este caso A era cuando la grieta estaba por la parte trasera de la parte superior del talud, de la cresta del talud, ¿no? Ahí está el gráfico. Ese es el caso A. Este azulito representa el agua. Entonces aquí hay fuerzas que trabajan para desestabilizar todo lo que es el talud, ¿no? Acá tenemos el ángulo de talud, tenemos el ángulo de la falla, donde se va a desplazar todo este material, tenemos la intervención del agua y tenemos la altura de la grieta. Entonces, vean aquí, tenemos que el U y el V son fuerzas contrarias a la estabilización. O sea, eso hace de que esto se pueda desplazar, ¿ya? Entonces, vean ustedes aquí, este es el caso A y este es el caso B.
La diferencia entre ambos casos es la grieta de tracción que está en el talud y el otro está por encima del talud a una determinada distancia. ¿Listo? Entonces, eso es lo único que varía. Por lo tanto, habíamos visto nosotros una ecuación. Es una ecuación de fuerza, de estabilización. Pero la ecuación que nosotros tenemos que desarrollar es esta de aquí. No se olviden, por favor. Esta es la ecuación que debemos tratar de controlar y poder determinar cuál es el factor de seguridad. O sea, lo que se calcula generalmente en los taludes es si es estable o no es estable. Si es estable, no hay ningún problema. Todo sigue con su traslado normal. Y si es inestable, es menor a 1 o está en 0 punto y tantos, eso significa que eso se va a caer, es inestable. Entonces hay que actuar inmediatamente colocando ¿cómo se llama? Los pernos de anclaje. Aquí habíamos visto cómo calculamos el A, el área de la parte anterior, tenemos el U y tenemos el V. Listo. Y teníamos acá dos casos de este W. Este primer W es para el caso A, y el otro W era para el caso B. ¿Listo? Entonces, esta es una de las formas de poder solucionar. Habíamos visto un problemita de eso para la solución y tenemos otro alternativamente que es la siguiente figura que les había mostrado. Esta es la segunda forma de poder determinar. Esta es otra ecuación que deben utilizar ustedes también para solucionar los problemas. ¿Listo? Se soluciona también de igual manera, también tiene sus valores que calcular, pero todo eso se da como dato. Y también tenemos para el caso A, aquí esta parte de aquí, que vendría a ser para el caso A, y esta para el caso B, ¿ya? No equivocarse, no olvidarse que hay dos casos, por favor, son dos casos con los que se va a trabajar ahí, ¿ya? Listo. Luego habíamos visto esta ecuación de aquí, que es la tensión normal de la posición del talud, ¿no? Entonces, esto es cuando se tiene un soporte, T, que T es el perno, el esfuerzo de perno. Ahora también habíamos visto una pequeña ecuación aquí, en el cual cuando no se da Z, cuando no se da como dato Z, yo puedo calcular ese Z en función de los ángulos que tienen, el ángulo de talud y el ángulo de la posible falla, haciendo tangente, sacando tangente y dividiendo esos ángulos, raíz cuadrada, 1 menos Z, y lo multiplicamos por la altura del talud. Y con eso tenemos este Z. O sea, el Z es este de acá, este Z de acá. Acá está más clarito. Este Z, ¿ya? Por favor, este Z. En el problema les he dado el Z, ¿no? Pero también ese Z se puede calcular. Si no le dan eso, se tiene que calcular, por favor. Tengan en cuenta, eso anoten, eso no está aquí en la exposición, no está. Entonces, ustedes anoten en su cuadernito que eso se tiene que hacer cuando no se da Z. ¿Y cómo calculo Z? Aquí está la ecuación para calcular Z. ¿Listo? Entonces no hay ningún problema. ¿Alguna duda hasta ahí? Jóvenes, ¿alguna duda? Ya, si no hay dudas, entonces eso quiere decir que está todo entendido y deben sacar 20 en el examen final. Listo, eso se supone, ¿no? Listo. Muy bien. Acá tienen toda la nomenclatura también. Revisen qué significa cada uno de ellos. Y aquí había visto un ejemplito, ¿no? Un ejemplito donde yo le estoy dando el Z. Ojo, acá le estoy dando el Z. Dice 15 metros. Estoy dando altura, estoy dando ángulos, ¿no? Si yo no hubiese dado este Z, esta altura de 15 metros, ustedes tienen que hacer con la ecuación, ¿no? Esto de acá, el coseno, la tangente de 60 entre la tangente de 30, todo eso, 1 menos eso, y lo multiplican a esta altura de aquí y encuentran este Z. ¿Listo? Esa es otra manera cuando no se le da Z. ¿Listo? Entonces, estamos claros, no hay duda, nada que hacer. Este problema ya lo habíamos visto, espero que lo hayan revisado ya y ha salido un resultado de 1.1, ¿cierto? Muy bien, ya está calculado, eso no hay ningún problema. Ahora, yo les había dejado una tarea para hacer esto. Ya. ¿Cuál es el resultado con este tipo de ecuación? A ver, delegada, ¿cuánto salía?
Señorita delegada. Y señor delegado, ¿hicieron o no hicieron? A ver, vamos a ver. Ingeniero, Están pero hablando no por tengo el acá. archivo de la mano, lo estoy buscando. No, pero ya más o menos saben cuánto salió, pe. Ah, profesor, ¿cuál depende de qué tipo? ¿Cuál de cuál de todos los ejercicios? Como que el que estoy diciendo, pe, el No, ejemplo no, que le había pero o dado. sea, el S, el D, el PQR, el factor de O seguridad. sea, ¿cuánto era el factor de seguridad? Que eso es lo que Ah, ya, importa. 1.1. Ya, o sea, quiere decir, ¿qué quiere decir eso? Ya está muy Que bien. Sabrina, delegada, póngale los delegados correspondientes, anoten a todos los que están poniendo el valor, anótenle por favor sus participaciones. Ya, ya no, pero los que ya pasé, ya no, pero ya los que ya indiqué cuánto era, ya no, ya no considere, solamente considera a los primeros antes de decirle el resultado, ya, por favor. Los que ya están poniendo al profe, yo final, lo ya dije, no, que ya, no lo eso escribí. ya no cuenta. Listo. Yo lo dije, pero no lo escribí. No, pero ya está ya, solamente los 2 o 3 primeros que han puesto, nada más. Los demás que están poniendo ahorita ya no, Pepo, ya les dije el resultado. Ya, muy tarde, se demora. ¿Para qué se demoran? Rápido se tiene que colocar. Listo. Ahora, vean ustedes. Eso quiere decir entonces que es igual. Van a entregar ese trabajo a sus respectivos delegados, ¿ah? Ese trabajo deben haber presentado ya saben cuál es el sistema. Los primeros que presentan tienen más nota, los segundos que presentan tienen menos, y los que presentan hoy día ya tienen menos nota, ¿no? Eso ya sabemos, señores delegados, hemos trabajado así, entonces se tiene que cumplir eso. Muy bien. Ya, entonces estamos ahí, ¿no es cierto? Ya, con SP habíamos dejado como tarea. Otra tarea que había era ¿cierto? Ya. Otra tarea había sido ese. Listo. A ver, con ese resultado, ¿cuánto sale? Ya listo, ya, suficiente. Hasta ahí nomás considera. Los demás ya no consideres. Muy tarde. Listo. Entonces, ese ejercicio también lo colocas, por favor, lo entregan a sus delegados para que ellos me entreguen el trabajo final. ¿Ya? Listo. Entonces, había dejado esas 2 tareitas que ustedes tienen que revisarlo y analizarlo. Muy bien. Listo. Esto habíamos visto también. Y vamos a entrar en rotura cuña. Ahí sí, por favor, necesito su atención muy, ¿cómo se llama? Muy buena su atención, porque les voy a explicar cómo determinar en este sistema de rotura cuña. Es mucho más complicado, no es fácil como el que hemos hecho anteriormente. O sea, no hay cosas matemática alta, no, sino que es un poquito tedioso y se trabaja con las falsillas, con falsillas se trabaja. O sea, es un poquito complicado determinar esto porque hay bastantes ángulos. En el momento que se generan aquí, son bastantes valores que se van a generar aquí, como son 2 planos que se cruzan, entonces generalmente habíamos visto que salen aquí, ¿cuántos planos? Mira, 1, 2, 3, 4, 5 posiciones de trabajar, entonces se hace un poquito más complicado esto, ¿ya? Pero no es difícil, sino es un poquito más complicado. Entonces, vamos a ver, hemos visto aquí, ahí tenemos un ejemplo de la altura, un medio de la altura es la mitad del centro, y vemos las ecuaciones con las cuales debemos resolver, ¿ya? Entonces, igualmente, en la falla cuya, lo que nos interesa a nosotros es el factor de seguridad. No tanto nos interesa cuánto pesa, qué esfuerzos hay, no, nos interesa el factor de seguridad en función de todas las fuerzas que actúan en esa falla cuña, ¿ya? Entonces ahí tienen, mira, una tremenda ecuación, 3 veces sobre la densidad por la altura, sobre C sub A por X, más CB sobre Y, más A menos el valor de la densidad del agua, la densidad del material por X, tangente del ángulo de fricción interna de A más B, y toda esa situación que es una ecuación bastante grande. Entonces, en este lado, aquí hay valores que calcular. Por ejemplo, X,
¿Cómo calculamos X? Dice seno de teta 24. Abajo seno de teta 45, seno de teta 2n. Y abajo Y tiene seno de teta 1, 3, o sea, 13. Seno 35, o sea, ya. ¿Cómo encontramos eso? Eso es lo que les voy a explicar, por favor. Y tomen una atención, pero totalmente. Cualquier cosita que no interviene, nomás me llaman, hablen, intervengan ahí para ver cómo les aclaramos eso, ¿ya? Entonces, la altura no hay problema, esa altura se conoce. C y phi son parámetros, ya ustedes conocen que son, estos dos son valores de la cohesión y el ángulo de fricción interna que se determina en los ensayos de mecánica de rocas. Igual el peso específico se calcula también en los ensayos de mecánica de rocas, y hemos visto eso. Peso específico ya se conoce también valor, es en valor universal. X, Y, Z son factores adimensionales que representan la geometría de la cuña. Estos son los valores que acá vamos a calcular. Son todos estos valores que hay que calcular. ¿Listo? Son todos esos valores. Luego tenemos los ángulos, buzamiento de los planos. Estos son los buzamientos de planos. Esta es la inclinación de la recta de la intersección, el plano 5. Y J el ángulo que forma la recta de intersección. O sea, es esto de acá. Si vemos nosotros, va a ser aquí ¿ve? Esta es la grieta, acá se forma un ángulo también. Acá hay un ángulo también, acá hay otro ángulo y bastantes ángulos que tenemos que analizar. Muy bien, entonces, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo, acá tenemos la falla cuña, tenemos la altura 40 metros. Datos que nos dan a nosotros. Plano A tiene un buzamiento de 45 grados. Plano B tiene un buzamiento de 70 grados. Y el talud que es esta parte de acá, tiene un buzamiento de 65 grados. Parte superior del talud, 12. Buzamiento 12 grados. Listo. Dirección de buzamiento, tenemos el A, tiene 105, el B, 235, talud 185 y parte superior del talud, 135. Esos son datos que se toman con la brújula y que se entregan. Propiedades, la densidad 2394 para el plano A, para la roca del lado A, para el B tiene 47.88. Para la parte superior no hay porque es simplemente la parte superior de arriba es la línea. Tenemos el ángulo de fricción de 20 y 30. Y luego tenemos, ¿no? La densidad del material, 24.14 kilonewtons por metro cúbico, y la densidad del agua, 9.81 kilonewtons por metro cúbico. ¿Listo? Esos son los datos que nos dan. Y estos datos salen de aquí, de esta falsilla que ven acá. ¿Ya? Atiendan entonces esta falsilla. Como tenemos dos lados, la cuña consta de dos intersecciones de fallas, entonces tenemos aquí el polo del plano A, aquí está el polo del plano A, este es el polo, y aquí tenemos el polo del plano B. Estos dos se intersectan y van a formar una cuña. ¿Listo? Entonces, este es el círculo máximo del plano B, círculo máximo del plano A. Entonces, todos los valores que vamos a necesitar, lo vamos a encontrar aquí, de aquí. Vean entonces este ejemplito. Ahí está, calculado. Entonces, data que se ingresa, 45 ya es el ángulo de la posible falla, 70 es el ángulo de talud y falta el ángulo S. ¿Dónde se encuentra o cómo se calcula ese ángulo de 31.2? Eso se calcula acá, hijos. Aquí está en la parte. ¿Ven aquí? ¿Lo ven? Sí, ingeniero. La distancia que hay desde esta línea de acá, de esta falsía, a esta, al contorno de toda la circunferencia, ese es este ángulo WS. Ese es este de acá. ¿Y cuánto vale? 31.2. Se mide eso y lo que vale se coloca. Luego, tenemos otro valor que es, vamos a ver, otro valor. Aquí, por ejemplo, el ángulo LA
NB. Listo. Eso se calcula también de aquí. Aquí debe estar el ángulo NA, NB. También está por aquí. Hay que buscarlo por aquí y se encuentra, así hay que marcarlo. NA, NB. Listo, por ahí está el NA, NB. ¿Cuánto vale? Ahí está, acá está. NA, NB. La distancia que hay de aquí entre este lado es el valor de NA, NB. Y ese vale 101. Acá ven 101. Luego tenemos el ángulo 2,4. Ángulo 2,4. Entonces, el ángulo 2,4 hay que buscar por acá. Aquí está, ¿ve? El ángulo 2,4. ¿Listo? Y esa distancia que hay entonces de acá a acá, en valor angular, es este valor que está aquí. ¿Listo? Ese es 65. ¿Listo? Ahora, tenemos el ángulo también aquí 4,5. Ya, 4,5. Entonces, el ángulo, acá está, 4,5. Vean acá, 4,5. La distancia que hay de aquí a aquí es esa distancia que mide la 4,5. ¿Cuánto mide? 25. ¿Ve? 25. Luego tenemos por acá un ángulo, por acá tenemos, vean, el ángulo 1.NB. Listo, ángulo 1.NB. ¿Dónde está? Ángulo 1. Acá está, vean, listo. Entonces la distancia que hay de acá a acá, ¿cuánto vale en este caso? En una, vale 60. ¿Ve? De ahí sale. De ahí salen todos. Todos. Y lo único que es, sacan el coseno de esto, acá ya está colocado el coseno de este ángulo, el seno de este ángulo, el coseno de este ángulo, el seno de este ángulo, y todito lo que tienen que sacar. ¿Listo? Todo eso está aquí. ¿Ve? Aquí. Todo eso se encuentra acá. Si yo me pongo a escudriñar esto, voy a tener todos los valores. Acá está el B2NA. Acá está el teta NA, NB. Acá está teta 1, NB. Acá está el NB. Y acá están los valorcitos. Acá está el B113. Acá está el teta 3,5. Y acá están todos los valores. Todos los valores que nos piden están ahí. Se saca de estas falsillas. ¿Ya? Se saca de estas falsillas. Y con eso, ¿me entienden hasta ahí? ¿Entienden? Por favor. ¿Han entendido? Habla. ¿Sí? Ahí te da un valor angular. Ahí te da un valor angular. Los valores, la medida que hay ahí, tienes razón lo que dices, la medida que hay desde este punto a este punto, por ejemplo, este punto a este punto, la medida que hay es en valor angular. Es ángulo. ¿Ya? Es ángulo, porque como esto es una circunferencia, lo que marca es el ángulo. Es ángulo lo que hay, ¿ya? Igualito acá, es el ángulo de toditos, es ángulo. Y esos ángulos salen acá, ¿ve? Todito esos que están acá, yo necesito todos esos ángulos. Desde acá a acá, ¿listo? Esos ángulos lo tengo que encontrar ahí. Estos de acá no, porque estos de acá son ángulos del talud y ángulo de la posible zona de falla. Y luego lo único que se hace acá es hallar el coseno de 45, 0.70. El coseno de 70, 0.342. El seno de este no tanto. El coseno, el seno, la tangente, etcétera, etcétera. Con eso encontramos nosotros el valor. ¿Listo? Eso entonces nosotros, todos los datos que acá, los reemplazamos aquí, como acá me pide a coseno de este ángulo, coseno de NAB, ya está acá. 0.91, por ejemplo, reemplazado, ¿listo? 0.518 y sale 1.54. Entonces, este A ya me sale 1.54. Luego tengo yo aquí el valor del otro, del B, acá está el B.
0.956. El X, 3.35. El Y me sale 3.42. Y luego reemplazo nomás todos estos valores acá y me va a dar ya el factor de C, en este caso que es 1.36. ¿Listo? ¿Alguna pregunta y duda? Ya. No hay duda, entonces está entendido. ¿Ya? Entonces, revisen nuevamente, véanlo ustedes, revisen, y de ahí es donde sale todos estos valores para generar la falla tipo cuña. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos tipos de fallos bien estudiados, la falla planar y la falla cuña. Bien analizado. ¿Ya? Revísenlo, por favor, puedan revisar nuevamente, vean ustedes, escudriñen, agarran ¿cómo se llama? Esta falsilla que ven acá, a ver, esta falsilla, y vean dónde está cada uno de esos valores, dónde está cada uno de esos valores, cómo sale cada uno de esos valores, ¿ya? Listo. Todo eso sale de aquí, todos esos ángulos sale de aquí. ¿Listo? Bien. No hay duda, ¿no es cierto? De aquí saquen, ¿ah? Saquen esto, la mejor forma es impriman esto y luego impriman el resultado. Esto de acá, y comiencen a marcar. ¿De dónde sale este? Ah, de acá. ¿De dónde sale esto? Ah, de acá. ¿De dónde sale esto? Ah, de acá. Esto sale. Tienen que saber. Ya, jovencitos, tienen que saber. El que lo deja ya, hoy día deja ya, terminó la clase, lo deja para el de examen, va a ser difícil. Va a ser difícil. Va a ser difícil el examen y van a algunos desaprobar. Y esa nota ya no hay sustitutorio ni nada, ya no hay nada. Así que se le está dando bien hecho las cosas. Así que ya depende de cada uno si quiere seguir adelante o si no quiere seguir adelante. Ya depende de cada uno. Muy bien, listo. Luego habíamos visto ya esta rotura rotacional, condicional, esto hemos visto sobre los métodos de dovelas, ¿no? Lo que quería de esto es analizar esta parte de cuña, porque no se le explicó muy bien la cuña. Esto sí ya hemos hecho también, ¿cierto? ¿Qué duda tienen en esto de las dovelas? La duda acá debe ser cómo sacar esos ángulos, cómo sacar esto, ¿no? Eso vamos a hacer más adelante, ¿ya? Aquí habíamos visto también cómo calcular cada uno de los dovelas, también hemos visto este ángulo, hemos visto cómo se saca esta tabla, y vamos a sacar más adelante cómo es. Y el volcamiento que casi no se presenta en mina, casi no hay este volcamiento, pues son estratos. Esto más que todo es con mecánica de suelos, en lo que es taludes naturales. Hemos visto también las medidas de remesión, estabilización, también hemos visto, y que uno de los factores es la voladura, ¿no? Es uno de los principales factores que deja un poco agrietado la roca mediante la mala voladura. Al dejarle en grietas, ahí después de la lluvia, llena agua o aguas subterráneas que pueda fluir por ahí y se genera ese. Ahora, otra pregunta que deberían ustedes hacerme, pero no me hacen preguntas. ¿Qué sucede cuando no hay agua en la rotura planar? Aquí en la rotura planar. ¿Qué sucede cuando no hay agua? Aquí, cuando no hay agua. Cuando no hay agua, se elimina, ¿no? Se elimina esto de acá. Se elimina esto de acá. Listo. Y se elimina esto de acá. Listo. Y de tal manera que la ecuación me sale más chiquita. Y por ende, el factor de seguridad va a ser siempre un poquito mayor que cuando hay agua. Y puede ser que sea estable, ¿ya? No olvidarse entonces, cuando se elimine el agua, esos valores desaparecen y la ecuación se minimiza. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nada. Entonces quiere decir que ya están tirando que da miedo. Muy bien, listo. Ya, entonces esto dejemos. Esto es ya para poder ver, ya saben, el perno. Cuando nosotros aplicamos, cuando el factor de seguridad es menor a 1.1, entonces inmediatamente nosotros tenemos que aplicar este
perno de anclaje, que podemos hacerlo así o podemos hacerlo así. Listo. Entonces ahí calculamos con esta ecuación, ya con esta ecuación. Este es el factor de seguridad. Acá reemplazamos el factor de seguridad que nosotros tenemos y con eso vamos a calcular que aquí este T me va a decir qué tonelaje de perno yo necesito para que eso esté estable. O sea, cuánto es la resistencia de mi perno que debe tener para poder sostener ese talud, ¿ya? Eso vamos a hacer más adelante en problemas. Vamos a hacer problemitas. Listo. Hasta ahí esa parte. Listo. Ya. Vamos a ver. Cerramos eso, es ya capítulo cerrado. Vamos a, ¿dónde está? A ver, la señorita de legal, le voy a pasar esta parte de aquí. A ver, le voy a pasar a la señorita de una vez antes que me olvide. El otro anterior no está con esa parte. Esta es la 1125, creo. A ver. ¿Dónde está? Sí, este es, creo. A ver. A ver, este es la 1125. Sí, este es. Ya, está bien, ese es. Eso se lo va a pasar entonces. Inmediatamente. Copiar, le voy a mandar a su WhatsApp. WhatsApp, listo. Ya está, señorita Leva, ya le mandé esa clase ya con las modificaciones del caso. Listo. Lo entrega por favor a todos para que tengan. Ahí está, envíelos inmediatamente. Muy bien, entonces nos vamos ahora a la otra parte. Nos vamos aquí ya a taludes naturales. Aquí solamente vamos a conocer algo y vamos a ver solamente la parte importante que es la estabilidad del, ¿cómo se llama? De la capacidad portante para poder hacer vías en las zonas donde nosotros tenemos que realizar accesos a la parte de la, ¿cómo se llama? A la parte de la mina superficial, ¿ya? Entonces, ahí se ve, ¿no es cierto? Sí se ve, ingeniero. Perfecto. Entonces, son taludes naturales. Ya esos taludes nosotros no lo hacemos, están naturales por encima. Generalmente se ve esto porque por encima de la mina se sabe ustedes que hay desbroce, ¿cierto? Cuando vamos a comenzar a trabajar un tajo abierto, una mina tajo abierto, la parte de arriba siempre hay que desbrozar y eso hay veces es tierra suelta. Entonces, por eso que es necesario conocer algunos aspectos de estos taludes naturales. Es tierra suelta, lo cual nosotros tenemos que comenzar a explotar para poder llegar al mineral donde ya es roca compacta, ¿no? Vamos a ver una foto también muy importante acá, muy bonita, que me permite ver eso. Bien, en ingeniería sí, los taludes alcanzan alturas hasta de 40, 50 metros. En la minería puede variar varios centenares de metros. Los taludes finales, por ejemplo, en minería son casi de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, ¿no? Entonces, es bastante alto también. Ese es el talud final. Te hablo de talud final, no te hablo de talud de trabajo. Talud de trabajo es más chiquito, es 15 metros. Las pendientes pueden medirse en tres formas, en grados, ¿no? Pueden medir en grados, en porcentajes, ¿no? También se puede medir en porcentajes, pero nosotros generalmente manejamos a veces en grados. Estos sufren acá deslizamientos, ¿no? Estos taludes naturales sufren deslizamientos y también en la mina sufre deslizamiento en la parte superior más que todo. Se denomina deslizamiento a la rotura y al desplazamiento del suelo triturado debajo de un talud, que origina un movimiento hacia abajo y fuera de la masa que participa en las cimes. Todo eso cae, ¿ya? Ese es un deslizamiento. Entonces, en la mina, ¿dónde sucede eso? Sucede, vean aquí esta fotito, ve aquí en esta parte de aquí, ¿ve? Toda esta parte es subsuelo, o sea, es más como el suelo, porque es el desbroce. Generalmente el mineral por la parte de abajo está sacando, pero yo necesito, para poder sacar el mineral que está en la parte de abajo, yo necesito abrir mi mina, abrirlo. Entonces, por eso voy a tener que generalmente hacer taludes en zonas de suelo, en zonas de suelo. Y es por eso que todo esto a veces falla, colapsa y se va todito el material abajo, ¿eh? Y esta es una mina que está
malogrando todito en la parte inferior donde hay extracción de mineral. Eso es por no tener un control debido a la zona de trabajo. El suelo tiene dos comportamientos básicos ante la aplicación del esfuerzo cortante. Uno a través de la fricción intragranular que existe en las partículas que lo conforman y la otra por medio de fuerzas que unen a las partículas entre sí. La primera se llama condición drenada y la segunda condición no drenada. ¿Ah? Entonces, estos son partículas que existen, por eso hay veces la cohesión en el suelo es cero. Entonces no hay cohesión entre las partículas y eso hace que todo eso se venga. ¿Y qué problemas generan estos deslizamientos, ¿no? Que se genera aquí en la mina? Primeramente es la pluviosidad, eso es lo primero. La pluviosidad tiene un efecto primordial en la estabilidad, ya que la influencia de forma, incidencia y magnitud en los suelos residen generalmente saturados. O sea, ¿esto qué exige? Esto es el agua que genera dentro de las etapas de lluvia que puede haber. Esta agua entra en el subsuelo y eso genera también el avance del deslizamiento. Esto sucede también con el ciclo climático que tiene. Por ejemplo, hay momentos donde hay bastante lluvia y hay momentos, hay años donde no hay lluvia, la precipitación es baja, entonces todo eso tiene que ver. Cuando hay bastante lluvia, toda esa lluvia entra por las grietas a toda la zona del talud, entonces eso hace de que se debilite y caiga totalmente, ¿no? El ciclo climático es un periodo de años, por ejemplo, alta precipitación anual versus baja precipitación anual. Cuando hay baja precipitación, el agua no entra y puede ser estable, pero cuando hay bastante lluvia, sí, hay problemas y los taludes, y hay bastantes, uno ha sido un muy importante, ha sido en Secocha, ahí tengo una foto de él, les voy a mostrar, hace ya 4 o 5 años en Secocha se ha venido todito un talud desde la parte de arriba, todo un alud ha venido. La pluvosidad, entonces esa es la presencia de agua, es uno de ellos. El otro es la erosión, que también está producido por el agua y por el viento. La erosión puede ser causada por agentes naturales y humanos. Entre los agentes naturales es el agua, las correntías del agua subterráneo o las corrientes y viento. La erosión por agentes humanos incluye cualquier actividad que permite el incremento de la velocidad del agua, especialmente en taludes sin protección. Como la tala de árboles, cuando nosotros talamos, ¿verdad? Dejamos todo eso, entonces el agua aumenta su velocidad en todo el suelo y eso hace que se venga todo abajo. Ve acá, por ejemplo, hay presencia de agua, mire, el agua ha dejado, todos estos canales que ven es el agua, entonces debilita esa zona y esa zona trata de caer, de bajarse. Y más todavía si hay movimientos sísmicos, todito eso se va. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Esta erosión puede causar la pérdida de fundación de toda esta zona de aquí, ¿no? Toda esta zona de aquí. Estos árboles, ahora cuando ustedes han visto cierre de minas, van a ver con el profesor, con el APU, no sé quién les enseñe cierre de minas, cuando es superficial y para poder estabilizar taludes es bueno plantar vegetales que puedan ahí soportar. Estas raíces que se genera muchas veces hace como, ¿cómo se llama? Como pernos de anclaje, ¿no es cierto? Comienza a introducirse entre el suelo y hace fuerza para que esto no se venga abajo. Pero siempre hay que dejar canales para que toda esta agua circule totalmente y se vaya a un tratamiento especial. El otro modo es la liquefacción debido a acciones sísmicas. Por ejemplo, acá si hay agua en las partes superiores y los movimientos sísmicos hacen que esta agua salga o se pierda, entonces van a dejar el suelo totalmente inestable. Entonces eso hace de que ese suelo, el suelo ceda al peso en la parte encima. Y eso va a dejar también todito en un movimiento que hace que los taludes se desprendan, ¿no? Salgan, cuando los suelos no son cohesivos o cuando los suelos son cohesivos. Eso mucho tiene que ver con la presencia de agua y el peso que se genere en la parte superior. Aquí, por ejemplo, hay una fotito donde el suelo por liquefacción se ha hundido, ha cambiado, entonces todo ese edificio se va para abajo. Cuando sucede eso,
en las crestas, en las alturas, todito el cerro también se viene, se hunde y se va, ¿no? Aquí también tenemos una clasificación de tipo de fallas de los taludes por fallas. Entonces, hay tipos similares al que hemos visto y los demás ya son de masa rocosa, ¿no? Una masa rocosa, pero consideran también aquí, por ejemplo, el tipo de falla, el primero es por desprendimientos, ¿no? Caída libre, volcadura, desprendimiento de roca, que puede ser planar, ¿no? Podemos considerar como planar o como estrato que cae, ¿no? Como estrato que cae. Son desprendimientos, tipo de falla le llaman desprendimientos, caída libre y por la voladura. Definición, desprendimiento repentino de uno más bloques de suelo rojo que ascienden en caída libre, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vemos, este es el ejemplo, todo ese pedazo ha caído, ¿no? Se ha caído totalmente. Luego tenemos derrumbes. En derrumbes tenemos el planar, lo que nosotros ya hemos visto, conocemos en ingeniería. Tenemos el rotacional, el desparramamiento lateral y el desprendimiento de escombros. Luego tenemos avalanchas de roca o escombros, tenemos flujos de escombros o repteo. Esta foto que veo aquí, este es Secocha. Este es Secocha cuando comenzó y toda la luz de la parte superior con las lluvias que había, todito esto se dio y entró por todas las calles. Mira cómo quedó ese tiempo, ¿no? Todo este material que está, si ustedes ven, es barro, está barro con roca. Eso quiere decir que tanto ha llovido arriba que el agua ha tenido que desplazarse y ha llevado todito y ha generado todo esto en Secocha, ¿no? Todo esto ha generado hasta la mitad, en la parte final ha quedado así, ha malogrado casas, negocios, etcétera. Eso fue en Secocha. Esta foto es de Secocha, del tiempo que hubo esa avalancha de todo el material que hubo en la parte superior. Aquí, para el análisis de estabilidad, mucho tiene que ver también el factor de seguridad, que ya nosotros lo conocemos. En mecánica roca sabemos lo que es un factor de seguridad. Igual aquí también es factor de seguridad. Y es lo mismo, o sea, es la misma teoría. Dice fuerzas estabilizadoras sobre fuerzas desestabilizadoras. O sea, es la misma situación, no hay variación. Es lo mismo el factor de seguridad. Y aquí ya tenemos nosotros las zonas, de acuerdo a las zonas sísmicas, porque el movimiento sísmico tiene mucho que ver también en la estabilidad del talud, las zonas. Entonces ya también aquí en el Perú tenemos nosotros divididos las zonas sísmicas. Por ejemplo, tenemos aquí las normativas de ASTO, NOVAC, FHWA y el CO020, ¿no? Talud temporal, estática, nos da unos valores de sismicidad sísmica, 1.1, talud permanente, estático y sísmico. Y también todo el Perú ha sido ya analizado por la tabla 2, que es factor de la zona ¿cómo se llama? El factor sísmico que se tiene aquí en la zona. Vean, aquí tenemos zona 1, que es todo Loreto, zona 2, zona 3, zona 4. Nosotros estamos en Arequipa, estamos por acá, tenemos la zona 4. Entonces, zona 4, nuestro coeficiente sísmico es 0.45 para toda nuestra zona. O sea, cuando los software nos piden a nosotros ingresar el factor sísmico de la zona de trabajo, entonces ya ustedes conocen que nuestra zona es 45. 3, por ejemplo, en la zona de Lima, toda la parte de Lima, la sierra de Lima, es 0.35. Por ejemplo, 2, tenemos toda la selva, la ceja de selva y selva, será 0.25. Y 1, que está totalmente hacia al lado de Colombia, es totalmente selva, es 0.1. ¿Ve? Han analizado eso y nos han presentado ya esos valores, ¿no? Con esos valores se puede trabajar tranquilamente utilizando software, porque el software te pide el factor sísmico que debes utilizar. Ahora, las ecuaciones también son las mismas, ¿no? La resistencia cortante del suelo consta de la componente, ya saben que esto es importante, la cohesión, la resistencia y la tangente de fricción interna. Entonces, generalmente en suelo la cohesión a veces es 0. Este es 0 y entonces va a quedar el esfuerzo cortante es igual a la resistencia del material por la tangente del ángulo de fricción interno. Queda de esa manera. Las ecuaciones del factor de seguridad también vienen a ser lo mismo. Ahora, cuando no hay cohesión, ya es el factor de seguridad será en función
de los ángulos, tanto el ángulo de talud que se tiene y el ángulo de la falla que se presente, ¿no? Para poder calcular aquí utilizan también, ¿cómo se llama? Dos métodos. El de taludes infinitos, sin infiltración, que es el primer método que utiliza la mecánica de suelos para poder calcular la estabilidad en talud, ¿no? Agarra un talud, ¿no? Un talud en 10 metros, dice, efectuamos el factor de suelo con una posible falla de talud a 10 metros de un plano AB, ¿no? AB agarran un plano infinito y de ahí toman un talud a lo largo de 10 metros, dice, 10 metros vamos a probar, y ahí determina las fuerzas existentes, que son las mismas más o menos que nosotros hemos planteado anteriormente. Su factor de seguridad acá, esta vez, la cohesión sobre, este es la densidad por la altura, por coseno del ángulo beta, por tangente de más, tangente del ángulo de fricción interna, por el ángulo de beta. Pero cuando a la cohesión, cuando la cohesión en suelo es cero, entonces esto se hace cero, se elimina, y solamente el factor de seguridad va a ser igual a la función de la tangente del ángulo de fricción interna sobre tangente de beta. Y ahí solamente se podrá encontrar ¿cómo se llama? El factor de seguridad. Y la altura también está con esta ecuación, ¿no? Si nosotros tenemos esta ecuación, podemos encontrar la altura del talud que se encuentra en cuestión. Estabilidad de taludes finitos. Y luego tenemos la estabilidad de Kuhlmann en 1985 que establece como un talud finito, o sea, lo que nosotros venimos trabajando. Ya lo define como un talud finito de esta manera, ¿ven? Y acá ya no es infinito, ya no es una zona de talud y yo tomo una porción de 10 metros, acá ya no. Acá simplemente es un talud tan similar al que nosotros estamos trabajando. Las ecuaciones varían un poco, pero son más o menos similares con los valores que se tiene. Beta viene a ser aquí el ángulo de talud y phi viene a ser el talud respecto a la teta, ¿cómo se llama? A la falla, a la posible falla. Ahí tenemos el peso, la reacción del peso, los esfuerzos cortantes, tau A y tau R, y las normales, ¿no? Entonces, en función de eso, sacan sus ecuaciones para poder determinar. Es más o menos similar el trabajo que nosotros hacemos. La caracterización del talud mediante ensayos, o sea, para esos, los ensayos sí son totalmente diferentes para poder encontrar los valores que nosotros necesitamos. Son diferentes ensayos que se tienen que hacer. En la primera fase se debe recopilar la información oral y escrita acerca del sitio en estudio. Todo el aspecto historial, de geología, análisis geotécnicos previos que haya habido anteriormente, planos topográficos, ver si hay pluviosidad o sismicidad de la zona, ¿no? Todo eso tenemos que recopilar nosotros para poder hacer un análisis de geomecánico en esa zona. La segunda fase es el trabajo de campo, en el cual se ejecutan ensayos in situ y se obtienen muestras del suelo. Las muestras que nosotros, por ejemplo, en mina hacemos muestras de roca, hemos traído roca. Acá las muestras son suelo. Es diferente el modo de poder ejecutar. Se hace como, es una lámpara circular, se coloca, eso es como una perforadora, ya, con una perforadora, con un tubo que tiene hueco, entonces eso carcome y saca la muestra de suelo. Ese suelo se hace in situ, se trae, se coloca espelma, todito se coloca esa vela que se derrite, eso todito se empaca y se lleva al laboratorio para que no pierda la humedad y no pierda todo como se encuentra en la zona. La tercera fase consiste en el trabajo de laboratorio para determinar las propiedades características del material mediante ensayos de caracterización y resistencia. Ahí es capacidad portante, que es resistencia a la compresión, humedad, absorción, ¿cómo se llama? Coeficiente líquido, plástico, todo se ve en el suelo. Aquí, por ejemplo, para hacer ese análisis, nosotros que tenemos que hacer una calicata. Y las calicatas son perforaciones que se hace al suelo, que puede ser de 1 metro, ¿cómo se llama? Una cavidad cuadrada de 1 por 1,
y hasta 3 metros de profundidad para poder sacar todo el material que existe. Eso se hace siempre cuando se va a construir puentes, edificios, casas. Es necesario sacar porque cuando vamos a hacer obra, edificios o cualquier obra en el suelo, es necesario llegar hasta la roca para que con pilotes todo el peso del edificio o de la obra que vamos a hacer choque con roca, no con suelo, porque el suelo con la liofracción que existe, con el movimiento sísmico, eso falla. Entonces, hay veces los puentes se caen, los edificios se voltean, hay problemas. Por eso es necesario hacer escalicatas para tratar de encontrar roca. Ese es el objetivo, encontrar roca. Y en esas rocas hay que poner los cimientos de los edificios. Ahora, si no encontramos roca, ahí hay que hacer un tratamiento ya de concreto armado. Hay que hacer fierro con concreto. Es como una losa de fulbito, así en todo lo que vamos a hacer. Pero esa losa tiene que tener fierro de un determinado espesor, para que todo eso soporte el peso que está por encima. Muchas veces no se quiere hacer porque es un gasto bastante alto, entonces se trata de encontrar la roca, ¿ya? Entonces, esta es la forma como se hace las calicatas, ¿eh? En el talud, por ejemplo, hacemos 3 calicatas principales, desde la cresta hacia abajo, listo, que es 1.5 de H. En esta media dimensión del talud, nosotros hacemos una calicata que tiene una longitud H. En el pie tenemos 1/3 de H. ¿Listo? Entonces tenemos estas 3 calicatas que tenemos que hacer para ver cuál es el componente del material que existe, porque hay que clasificar los tipos de suelo que existe. Hay tipos según Asto, hay varios tipos de suelo, limoso, no limoso, drenado, no drenado, etcétera. Son diferentes tipos de suelos. Y esto es aquí, ¿ve? Esta es una calicata, ¿ve? Ahí está. 1.5 por 1.5 por 2 metros. ¿Listo? Lo he hecho acá entonces, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que te qué es lo que te prevé las calicatas? Te indican, por ejemplo, desde qué zona a qué zona es relleno. Por ejemplo, esto negro que ve aquí es materia orgánica, ¿ve? En la parte de abajo tenemos aquí arcillas, puede ser, ¿no? Acá en este lado, conglomerado, relleno, y así van buscando. Por eso, hasta 3 metros se hacen las calicatas para tratar de llegar a roca. Si tú en 1 metro y medio llegas a roca, ahí queda la calicata. Ya no se hace más calicata porque ya llegas a roca, agarras esa roca, ya sabes cómo muestrear roca, sacas un pedazo de roca, lo llevas al laboratorio y ahí ves resistencia a la compresión, y ya con todo eso puedes hacer. ¿Listo? Igual acá en el suelo, cuando no encuentran roca, hacen el estudio de la capacidad portante del suelo, ¿no? Entonces, eso es una calicata que es necesario hacerlo. Una calicata, un estudio de una calicata tarape por los 3,000 soles, un estudio de una calicata nomás. Y para hacer obra hay que sacar varias calicatas, no es solamente uno. Ensayos de campo. Entonces, ¿cómo se ensaya el campo? En el campo se hacen ensayos, prueba de penetración estándar, STP ASTM 1586. O sea, aquí nosotros colocamos una punta para poder ver cuánto penetra esta barra de acero con una fuerza determinada, cuánto penetra al suelo, ¿no? Con eso medimos también la calidad de suelo que se tiene. Aquí tenemos prueba de penetración con cono. Este es un peso que hay y golpea. ¡Boom! Y va a ver cuánto se penetra. Y eso lo determinan. ¿Listo? Luego de sacar, eso es en campo. Luego sacar las muestras, lo traen al laboratorio, para ver resistencias. Esta es una máquina para poder ver resistencia de suelo. Esto no trabaja, por ejemplo, nosotros hemos roto el concreto con más o menos 20 kilonewtons, o sea, 20,000 kilos, ¿no? 20 toneladas. Es una fuerza enorme. Acá no, acá son gramos con lo que trabaja el suelo, ¿ya? Porque es un material que no es cohesivo. Luego necesitamos determinar los ensayos de clasificación. Primero hacemos una granulometría del tamizado y tamizamos.
por tamizado la granulometría. O sea, vemos cuál es la componente de grano que tiene el suelo. Que eso. Otras mallas no son las mallas que nosotros tenemos, son mallas más finas. Luego, para determinar el peso físico, tenemos que utilizar el hidrómetro, porque el suelo se disuelve con el agua, no es como una roca que tú puedes colocar y poner, ¿no? Ahí se hace con el hidrómetro, ¿no? El hidrómetro, ahí se muestra la solución con agua del suelo y se coloca el hidrómetro, que es el que flota y te marca cada unas medidas, y con eso se calcula todo la densidad de ese suelo. Los límites de Atterban, esos se permiten determinar la plasticidad, o sea, cuán plástico es el suelo, te genera con esos límites. Esto se llama el equipo de Casagrande. Acá se cola el material y esto se da vuelta a la derecha. Listo, das vuelta y esto va golpeando, pum, 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 y ves la distancia que se separa. Esto va a separarse para un lado una parte, para otro lado otra parte. Entonces hay que medir esa parte de separación para poder calcular ese límite plástico. Luego eso se moja con agua, se hace una barrita, se vuelve a colocar y nuevamente se determina para ver los datos de estas propiedades que tiene el suelo. El peso unitario ya es conocido también, del peso del suelo, un determinado volumen, gravedad específica, también ya es conocido por ustedes. Y los ensayos de resistencia, que generalmente son triaxiales, los triaxiales. Son similares la forma, cómo se hace, pero es totalmente diferente en el aspecto de fuerza. Esta es la triaxial, ¿ves? Son equipos chicos, no es tan grande, y estos son gramos los que se colocan ahí para poder ver el esfuerzo triaxial también, el comportamiento del suelo in situ, ¿no? Eso es lo que se hace también ahí. Acá no hay tanto peso, toneladas que le vamos a decir, solamente hay gramos que se genera, máximo puede ser medio kilo o menos, ¿no? Para poder determinar su resistencia. Este es el muestreo. ¿Cómo hacemos el muestreo? Para sacar la muestra de suelo. Aquí vamos a ver, esta es una forma de sacar también. Esto está, punta tiene acá, lo ingresas y vas dando vuelta, y va a dejar, te saca luego un bloque de suelo. Luego también hay sondas que se coloca para ver, ¿no? El comportamiento del suelo, de zona a zona, qué tipo de suelo es, de toda zona, qué tipo de suelo, si hay agua, no hay agua, todo, ¿no? Se coloca esto y se genera, mediante ondas eléctricas se puede determinar para poder analizar, ¿no? Las componentes del suelo. Luego tenemos los métodos para estabilizar los taludes naturales. Ya, ahí es los métodos que se tienen para poder estabilizar. Existen 3 grandes grupos de soluciones para lograr la estabilidad de un talud. Primero está aumentar la resistencia al suelo. ¿Ya? Esa es una de las formas, aumentar la resistencia del suelo. Son las soluciones que aplican drenaje en el suelo y bajar ya. ¿Cómo se hace eso? Eso trata de, por ejemplo, hacemos nosotros aquí pequeñas perforaciones diamantinas, y sobre él le colocamos cemento líquido a presión. Entonces, ese cemento líquido que entra busca todas las grietas posibles que haya y las sella. Eso se hace con cemento, con aditivo especial. Entonces, eso gana resistencia inmediatamente. O sea, como metes a presión, entonces lo que haces es rellenar todas las fisuras con material cementicio. Y al rellenarlo, lógico que vas a aumentar la resistencia del suelo. Entonces, al rellenar todas las fracturas y fisuras con cemento, eso hace que la resistencia del suelo sea mayor. Y listo. Entonces, con eso yo estabilizo. Ya ese talud ya no se me va a caer. Puedo manejar de una manera más o menos estable. Ahora, donde hay zonas de distribución de agua, entonces yo coloco perforación diamantina también, puedo poner una perforación aquí, llego a la zona donde fluye el agua y esa agua lo hago salir por el tubito y lo llevo a un drenaje y para llevarlo a otro. Entonces con eso también ya no tengo agua que se queda, sino el agua fluye y de esa manera también aumenta la resistencia al suelo, ¿no? Esa es una de las maneras.
Ahora, la otra forma es disminuir los actuales esfuerzos en el talud. Generalmente, cuando el talud es muy parado, ¿no? Muy parado, hay una fuerza enorme. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos la geometría. Pe. En un talud grande podemos modificar, le ponemos una, ¿cómo se llama? Una vía de acceso para que pueda yo generar, partir un talud grande en dos, en otras palabras, partir un talud grande en dos. Con eso disminuyo las fuerzas, ¿no? Puedo sembrar vegetación, hago el cambio de geometría y coloco en la parte superior, si hay rocones, puedo colocar pernos de anclaje, con eso también me facilita la estabilidad. También concreto proyectado o choque, ¿no? Puedo poner anclajes y choque, malla y choque. O también estructuras de retención en la parte del pie del talud, ¿no? Estructura de retención se hace con concreto y con acero, o sea, con fierro. Entonces, concreto armado yo puedo generar, ¿no? Para poder disminuir los esfuerzos del talud. Con eso disminuyo de tal manera que se estabiliza. La otra forma es aumentar los esfuerzos de confinamiento del talud. O sea, le pongo ya concreto armado, muros de gravedad. Aquí tenemos todo este talud que se va, que entonces yo hago un muro de gravedad con concreto armado. Puede ser de esta manera, muro de semigravidad, un muro cantilever, ¿no? De esta manera puedo hacer. Entonces eso me contiene todo el desplazamiento que va a generar el talud, ¿no? Con eso yo aguanto y ahí soporto el peso que me viene. Este concreto tiene que ser diseñado y con alta resistencia, porque si no, el peso se lo lleva. O sea, hay que tener mucho cuidado en eso. Aquí también en las zonas, por ejemplo, podemos colocar puntos críticos para poder establecer lo mismo, la estabilidad de la zona. Aquí igual, capa impermeable, geotextiles, para poder impedir que el agua venga y yo puedo contener todo eso. Y también acá está, ve, acá está la parte de los muros de concreto proyectado. Yo puedo colocar pernos de anclaje también, valla y chocre. Con eso voy topando todito, ¿ve? Entonces, una vista frontal de esto acá tengo, ¿ve? Las mallas, puedo colocar cable, puedo colocar chocre de encima y con eso también estabilizo el talud, ¿no? Esa es la forma de estabilizar el talud, que es muy similar al que nosotros utilizamos en mecánica de rocas o ingeniería de rocas. Y luego viene la capacidad portante del terreno, ¿eh? ¿Qué cosa es la capacidad portante del terreno? La capacidad portante del terreno es nada menos que la resistencia que tiene el suelo. ¿Cuál es su resistencia? Eso es la capacidad portante, ¿ya? Y eso es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos trabajando en mina, tenemos que hacer vías de acceso para poder ir a perforar, a extraer mineral. Esas vías de acceso muchas veces están en suelo volado, o sea, ya es suelo sin cohesión, con una granulometría variable. Entonces, si tú pones un volquete, pues se va a hundir, porque simplemente es tierra suelta. Su factor de esponjamiento es alto, de tal manera que pones un peso, se hunde. Si pones una pala, se voltea. Un cambio se hunde y ya no sale, y ahí tienes pérdidas. Entonces, nosotros tenemos que calcular la capacidad portante del terreno y poder comparar contra el peso. Acá tenemos el peso del equipo, en este caso una palita pequeña, ¿no? Una palita pequeña me va a ejercer a mí un peso W, listo. Este material debe sostener este W, debe ser mayor, de tal manera que cuando hago yo mi división entre el peso que soporta y lo que soporta el terreno tiene que ser más de 1.1 para que yo tenga estabilidad. Pero generalmente en terreno suelto no sucede eso, sale 0 punto y tanto, ¿no? Entonces, eso hay que analizar. ¿Y cómo se calcula eso? Acá tienen ustedes la ecuación de la capacidad portante.
La capacidad portante, que es Q, esta es la capacidad portante, Q, dice, es igual a la cohesión por un factor, N sub C, más 0.5 por la densidad o el peso específico del terreno, por B, que es el ancho de la sección terreno, y por N, que es un factor también que se va a calcular de roca, más la densidad por D por N. D es la profundidad considerada y NQ viene a ser otro factor que se va a encontrar de suelo. Entonces, ¿cómo encontramos el NC? Primero comenzamos a encontrar este de acá, ¿cómo se llama? El NQ, este NQ de acá. Este NQ, primero encontramos N sub phi, que es tangente al cuadrado de 45 más el ángulo de fricción interno entre 2, ¿ya? Este es el ángulo de fricción interno entre 2 más 45, todo eso tangente al cuadrado. Le saco yo y tengo el NFi. El NQ lo calculo, ese NFi lo elevo al cuadrado, ya tengo el NQ, el de acá. Luego, este NFi, le saco raíz y lo multiplico por N sub phi al cuadrado menos 1, tengo el N sub i, acá está, este N sub i, este valor de acá. Listo. Y luego, ¿cómo encuentro el N sub C? Es 2 veces el N sub phi por la raíz de 2N por N sub phi por N sub phi más 1. Con eso yo encuentro este valor de aquí. Y listo. Y calculo. Ese valor Q me va a dar la resistencia de este terreno. Ese Q me va a dar cuál es la resistencia del terreno. Y lo tenemos que comparar con el peso de cada uno de los equipos que se tiene. Acá hay una tabla de capacidad portante más o menos, ¿no? Más o menos que podemos determinar. ¿Listo? Entonces acá tenemos excavadoras de cable, 200 a 300 kilopascales, excavadoras hidráulicas, retrofrontales, dragalinas y tenemos volquetes también, ¿no? O perforadoras rotativas. Volquetes de 480 kilopascales a 620 kilopascales, es el peso del volquete. Y las perforadoras de 50 a 130 kilopascales. Entonces, ahí que tenemos que hacer esto, pues. Dice, Q entre este P debe ser mayor que 2. ¿Listo? Mayor que 2. ¿Listo? Entonces, la división del Q entre P sub E debe ser mayor a 2. Con eso, tenemos que es estable. Y si no es así, hay que compactar. ¿Ya? Si esta diferencia me sale menor a 2, 0.8, por ejemplo, me sale, ¿qué significa eso? Que ese material es suelto, de tal manera que si yo voy a colocar, por ahí voy a hacer pasar un volquete, se va a hundir, voy a tener problemas económicos y de tiempo. Entonces, yo tengo que solucionar ese problema. En otras palabras, tengo que endurecer el suelo, ya así, tómenlo así, endurecer el suelo. ¿Y cómo endurezco el suelo? Compactando. ¿Y cómo compacto? Para compactar, yo necesito tener materiales especiales. O sea, son materiales, son cascajo con tierra. Lo mezclo y ese material le echo en la primera parte y le echo agua y paso ¿cómo se llama? La aplanadora. Luego paso agüita y lo paso y le hago varias pasadas. Esas pasadas me van a compactar el suelo y me van a aumentar este Q, me van a aumentar este Q, ¿no? Va a ser mayor el Q ya con las diferentes pasadas, ¿no? Cada pasada que hace, entonces hay que calcular eso y te dirá, bueno, señor, este material tiene esta capacidad portante, muy bien, reemplace por material especial para poder hacer la vía y colóquele, por favor, 5 pasadas, agua para poder compactar. Con 5 pasadas ya vamos a tener bien compactado y ese suelo va a ser capaz de poder aceptar todo tipo de equipos que vengan por la parte de trabajo que se tenga, ¿no? Todo eso lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, un ejemplito aquí para esa parte, un ejemplito sencillo, dice,
Determinar la capacidad portante del terreno en el cual se diseñará un acceso de equipos para la mina e indicar si es posible que por el acceso puedan maniobrar volquetes con cargas grandes con presión específica de 620 kilopascales. Entonces, hay un volquete de 620 kilopascales que tiene que pasar por esa zona. El peso específico es 5.14 kilonewtons por metro cúbico, ancho del terreno 5 metros, profundidad 1 metro, ángulo de fricción en torno a 22 grados y cohesión del terreno 0.2 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, para poder ver este cálculo, nosotros hacemos uso ya de nuestra ecuación que tenemos aquí, ¿no? Ya la conocemos. Y comenzamos a calcular entonces los valores que se requieren. ¿Listo? Del NQ entonces comenzamos a encontrar aquí, sale 9.6, el NFI 5.7, el NQ sale 4.84 y el N tangente sale 22. Entonces, yo esos datos los reemplazo en la ecuación y voy a tener factorial 100 sobre 620, 0.2. ¿Qué significa eso? De que no pasa P, no pasa. O sea, si vamos a poner volquete, se hunde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Compactar, listo. Entonces, compactando, dice, la primera pasada me compacta en un 60%, o sea, con la primera pasada compacto 60%. Entonces, hago mi primera pasada, 100 por 60% más 160, y eso me da un valor de 0.6. Todavía no puedo. Segunda pasada, me pasa el 60%, la segunda pasada de 256,026. Tercera pasada, 409,042. Cuarta pasada, 0.68. Quinta pasada, 1.09. Y sexta pasada ya sale 1.74. Entonces ya me es factible poder trabajar en esa zona. Con 6 pasadas de la, ¿cómo se llama? De la compactadora, yo hago que esa compactación se incremente, ¿ya? Y pueda yo pasar tranquilamente y poder trabajar sobre la zona. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos otro problemita. Dice, determinar la capacidad portante para la siguiente estructura en el terreno en el cual se inician bases para una chancadora. O sea, nosotros vamos a hacer una base para una chancadora de 320 kilopascales, peso específico 19 kilonewtons por metro cúbico, ángulo de fricción y cohesión. Entonces ahí está la gráfica, yo voy a hacer las bases de la estructura. Entonces tengo que ver si ese suelo me va a aceptar la base de la chancadora. Tiene que aceptarme porque si no, yo voy a tener problemas, ¿no? Entonces igualito, hago lo mismo. Entonces encuentro los valores, NQ9, NSFI 13.85, reemplazado NSFI 13.85. Acá sale lo mismo en este caso. La ecuación yo reemplazo por los datos y tengo 600.71. 600 puntos entre 320, 2 puntos. Entonces sí, ya no necesito hacer ningún tipo de pasadas porque sí está bien compactado la zona de trabajo y no necesito hacer nada más para poder generar eso. Listo. Y con eso es toda la parte teórica, señores, del curso. Toda la teoría ya está. Ahora lo que falta es problemas, simplemente problemitas. Y los problemas lo vamos a hacer mejor con presencial, no en virtual. La teoría sí podemos hacer en virtual y algunas cositas, porque los problemas que vienen ahora son ya más complicados, entonces ya ustedes tienen que analizar y tenemos que preguntar a ver qué duda hay para acá, qué duda, porque hay varios que se están durmiendo, ya se han quedado dormidos, hay otros que han dejado prendidos, se han ido a hacer otras cosas, no, eso es normal cuando se dicta una clase así de, ¿cómo se llama?, de virtual, ¿no? Entonces, muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, duda, por favor? Bueno, ingeniero, mencionó que la próxima clase ya vamos a iniciar la presencial y hacer los Vamos a ejercicios. hacer presencial el lunes, yo creo que el lunes y si falta,
un poquito de virtual y terminamos en la semana que viene. Ya, entonces la semana que viene terminaríamos. Ya terminaremos toda la parte ya y solamente quedaría el examen y la presentación. Que lo tienen que hacer la próxima semana, el miércoles hace los Ajá. grupos que les corresponde y el ¿ya? Ya. Disculpe, ingeniero, ahora este material ya me Ya lo lo, puede- este material te lo va a pasar en un Ajá. momentito. Y menciona que los ejercicios son un tanto complicados. ¿Me podría Sí. también adelantar los ejercicios para que mis compañeros vayan viendo? No, es que tengo que cambiar los ejercicios de la vez pasada. Ya, El año pasado voy a cambiar. Hay cositas que tengo que cambiar, aumentar. ya. No puedo hacer lo mismo, tengo que cambiar, porque hay otros que se han conseguido exámenes del otro semestre, entonces tengo que cambiar. No va a ser lo mismo. Ya. Tú sabes que el diablo más sabe por cómo se llama, por viejo que por diablo, ¿no? Ya sé yo, pues, entonces tengo que cambiar nuevas cosas. A ver, vamos, creo Uno que. de mis compañeros está preguntando. A ver, ¿qué dicen? Ya, es ya te. A ver, dime, hijo, ¿qué duda tienes? Disculpe, ingeniero, soy yo, Justin. Le quería ¿Escate? preguntar, Bien. ajá, de los taludes, ingeniero, estaba viendo y si en caso llegan a ser, o sea, se puede realizar en materiales que son tipo fangoso, así, siento que esos no tendrían mucha resistencia y no sabría si se ha llegado a trabajar una minería en ese tipo y hacer este trabajo de taludes. Solo un comentario. No, fangosos, eso es ya tratamiento de suelo. Cuando es fangoso es suelo, ya es suelo. Pero eso puede ser con lluvia en la parte superior. Sí, se han presentado algunos casos. Ingeniero, solo me daba curiosidad eso. No, está bien, se presenta, pero solamente en tiempos de lluvia. En tiempos de Entiendo, lluvia se ingeniero. presenta eso, sí. Por ejemplo, ahí está la foto de ese secocha, ¿ve? Así cae todito el material, pero cuando hay mucha lluvia, sí se genera eso. Ya, ahí está, les pasé la clase 12, ¿ya? Sí, ingeniero, ya Listo. los estoy mandando a mis compañeros. La clase 12. Entonces, estamos el lunes, normal las clases en la mañana y en la tarde, ¿ya? Ya. ¿Listo? Muy bien, jóvenes, ya. Hay suficiente, ahora sí pueden ir a descansar. Aunque ya hay varios que están durmiendo. Listo, nos vemos. Chao, jóvenes, chao. Hasta el día lunes. Mañana no se olviden los que le... Hasta luego, hijo. Mañana no se olviden los que tienen que romper probetas, ¿ah? Tienen que romper probetas, ya debe estar listo. Listo. Nos vemos. Chao, muchachos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.